y ver cuál sublime ha sido la gracia del Señor. Fue el gran amor de Dios, que un profeta Él envió, su misterio reveló. Fue el gran amor de Dios, fue el gran amor de Dios. Vino un día, cuando nada era yo, su mar se manifestó y las puertas habían caído en lugares deleitosos. Hoy puedo abrir mis ojos y ver cuál sublime ha sido la gracia del Señor, y las puertas me han caído en lugares deleitosos. Hoy puedo abrir mis ojos y ver cuál sublime ha sido la gracia del Señor. Gloria a Dios. Por la gracia del Señor estamos en esta mañana, ¿verdad? Así que vamos a entrar a la sublime gracia del Señor y así Padre, hermano. Amén. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas ahora veo ya, perdido Él me halló. Yo ciego fui, mas ahora veo ya, perdido Él me halló. Gloria a Dios, la sublime gracia, hermano. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Estamos agradecidos por el Señor, por este día, ¿verdad? Oportuno que nos regale el Señor. Siéntese un momento, hermano. Vamos a. Damos gracias a Dios, ¿verdad? En esta mañana que nos vuelve a levantar. Yo creo, ¿verdad?, que es la gracia del Señor. Nos regala un día para que disfrutemos de su presencia, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad?, ya que el tiempo está caluroso, ¿verdad? Y estos cuerpos se cansan, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios porque aquí estamos, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Dios bendiga a todos en esta mañana. Dios bendiga a las hermanas, ¿verdad? Como decía el hermano, ¿verdad? Decretan, ¿verdad?, en la ley terrenal un día de las madres, ¿verdad? Pero el hermano Abraham dijo que todos los días son días de las madres, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el día específico, que la fecha, ¿verdad?, de hoy, ¿verdad?, está elegida para las hermanas que son madres, ¿verdad? Y sí, que Dios bendiga a las hermanas, ¿verdad?, que tienen sus hijos, ¿verdad?, y que han sabido crecer a sus hijos, ¿verdad? Esa es la mejor madre que hay, que haya sabido crecer a sus hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay madres que solo tienen a sus hijos y no los crían, pero, ¿verdad?, hay madres que son ejemplares, ¿verdad?, y son, ¿verdad?, ejemplo para las demás, y por eso, ¿verdad?, Dios tiene su recompensa para las hermanas que han criado a sus hijos. El hermano Granja habló del quinto evangelio, ¿verdad? El quinto evangelio son las madres, ¿verdad? Porque ellas enseñan e instruyen a sus hijos, ¿verdad?, a ser educados, ¿verdad? Y las que vienen a la iglesia, las que están en el mensaje, pues instruyen a sus hijos, ¿verdad?, a adorar a Dios. Entonces ellas son el quinto evangelio, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad? Gracias al Señor por tener madres que sí, ¿verdad?, crían a sus hijos en el temor de la palabra del Señor. Dios bendiga a ustedes, hermanas, ¿verdad?, por ese día especial, ¿verdad?, que hoy les
celebran sus hijos, ¿verdad? Y nos acordamos nosotros también, ¿verdad? Acordándome de una madre en esta mañana, yo quiero, ¿verdad?, que vamos a orar siempre, ¿verdad?, por esta petición muy especial. Hay una hermana que, no sé, estoy en vivo allí, pero lo voy a mencionar para que todos oremos. Hay una hermana que hace unos 15 días viajó para España, es la esposa del hermano Francisco Cali, ¿verdad? Ella hace como 15 días viajaron a España, ¿verdad? Y resulta, hermanos, que allá la hermana Suyapa, ¿verdad?, tuvo una complicación en su corazón, ¿verdad? Y resulta que le dio un paro, ¿verdad?, cardíaco, creo yo, y inmediatamente la remitieron al hospital, ¿verdad? Y resulta, hermanos, que se le complicó unas arterias, ¿verdad?, unas arterias ahí que van para el corazón. Entonces la hermana sufrió ese deterioro de salud, pero gracias a Dios la hermana está fuera de peligro, pero yo creo, hermanos, que le van a hacer una operación a la hermana de corazón abierto, ¿verdad? Decía el pastor allí, y escuché, no me acuerdo el nombre, que si la hermana hubiera estado en Honduras se hubiera muerto, ¿verdad? Se hubiera muerto, porque aquí no hay esa tecnología que tienen allá en España, ¿verdad? Entonces fue Dios, ¿verdad?, que trasladó a los hermanos allá esa misión, esa gira, y Dios sabía que la hermana se iba a complicar ahí en ese lugar, pero ahí estaba la medicina terrenal, que Dios da sabiduría a los hombres. Entonces la hermana pues salió del peligro, pero ahora la tienen siempre, está en el hospital, está ahí, está haciendo movimientos por los pasillos, le recomendaron que caminara para que se le estabilizara la respiración. Pero entonces, hermano, el hermano Francisco está esperando, ¿verdad?, para la operación de la hermana. Oremos por la hermana, ¿verdad? Ellos estuvieron aquí en la reunión el año pasado, ¿verdad? Y ellos fueron los que durmieron en la casita, allá en Debido. El hermano Francisco, la hermana Suyampa, ellos allí durmieron en la casita, ¿verdad? Y nos acordamos, ¿verdad?, de esa situación que está pasando la hermana allá. Yo creo que no es fácil estar en los zapatos del hermano Francisco, ¿verdad? No es fácil, pero bueno, hay que estar orando. Él se llama Francisco Cali, evangelista, ¿verdad?, de la zona norte allá, ¿verdad? Y es un hombre, ¿verdad?, que ha esforzado y que ha viajado mucho en las misiones, ¿verdad? Y que han venido muchas almas, ¿verdad?, por medio de ese vaso de hermano Francisco que Dios ha usado, ¿verdad? Entonces oremos por hermano Francisco Cali, hermano Paquito le decimos cariñosamente, ¿verdad? Creo que mi hermano Monte lo conoce, ¿verdad? ¿Verdad? Y que Dios ayude a mi hermano, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando por la hermana Suyapa de Cali, ¿verdad? Dios les bendiga en esta mañana. Hoy no voy a hacer largo porque la calor está un poco tremenda, ¿verdad? Pónganse de pie, vamos a leer la palabra. Y quiero en esta mañana ver cómo el Señor nos ayuda un momento, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermana Carmen Menjiva, que está con nosotros, ¿verdad? Dios bendiga su vida, ¿verdad? Y que Dios les ayude, ¿verdad? Porque lo que nosotros pretendemos es traer las almas a Cristo, que se acerquen a Cristo, ¿verdad? Y lo mejor que puede hacer una persona es acercarse a Cristo, ¿verdad? Lo demás queda en segundo plano, pero lo primero tiene que ser el Señor Jesucristo. Buscar, las almas necesitan buscar a Cristo. Entonces, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermana, ¿verdad? Dios bendiga a sus hijos, a su compañero, ¿verdad? Y Dios bendiga a todos los que están presentes en esta mañana y los que no pudieron venir, ¿verdad? También que Dios les ayude. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 quiero referirme en esta mañana a un tema que ya ha sido, creo yo, predicado en este lugar, pero que vamos a ir por como el Señor nos dirija unos minutos en esta mañana. Creo que alguna media hora, creo yo, vamos a hacer cortos para que Dios nos ayude, ¿verdad? Bueno, depende del Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 4, verso 35. Ya lo tiene. Deuteronomio capítulo 4, verso 35, lo vamos a leer hasta el 40. Hasta el 39 lo vamos a leer. Dice así: honrando el nombre de Jesucristo, y a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él.
Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de su presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Ahora más adelantito, Deuteronomio 6, el verso 4. Deuteronomio 6, verso 4. Dice así: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios bendiga su palabra. ¿Verdad? Vamos a orar un momento para que Dios nos dé, ¿verdad?, ese contexto de la palabra. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por este momento. Señor, por estos minutos, Padre, que vamos a estar aquí y que ya estamos aquí. Mis hermanos que han alabado, te hemos cantado cánticos de Sion. Te hemos cantado a ti, Señor. Te hemos alabado, Señor. Ahora, gran Espíritu Santo, ¿quieres tú, Señor amado, ayudarnos, parados aquí al frente? ¿Quieres tú ayudar a los hermanos ahí, sentados en esa silla, Señor? ¿Quieres tú ayudarnos, Señor, en esta mañana? Ya que somos personas débiles, nuestros cuerpos se cansan, nuestros cuerpos se agobian, Padre. Nuestros cuerpos sienten calor, Padre. Está la calor tremenda, pero, Señor, esperamos que usted nos dé la fuerza y nos ayude para que nos alimentes a través de esta palabra, Señor, que hemos leído. Queremos referirnos un poco a la Escritura, un poco a ese poderoso Dios que tenemos, que no se cambia, no se muda, permanece por los siglos de los siglos. Te doy gracias en esta mañana, Espíritu Santo, porque usted está con nosotros, dentro de nosotros, y quiere enseñarnos cosas para aprender a caminar en este camino, y que el diablo no nos engañe, porque la palabra está allí para mostrarnos, Señor, lo que tú eres, Señor. Gracias en esta mañana, y bendíganos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Bendiga a las hermanas que les celebran hoy su día especial. Bendiga a las hermanas que son madres ejemplares. Bendiga a mis hermanas que están a punto de ser madres, hermana Merly, Señor, y así, Padre, a todos. Bendígalas a todos, Señor. Te ponemos en tus manos estas madres, Señor, que han criado a sus hijos, Señor, en el temor, que han criado a sus hijos con el rigor, Padre, para vivir en esta tierra, Señor. Ayuda a mis hermanas y a sus hijos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento un momento en esta mañana. Quiero hablar en esta mañana, quiero hablar de este tema, creo que se llama Dios condescendiendo en su atributo de hijo. O sea, Dios condescendiendo en su oficio de hijo, mejor dicho, ¿verdad? Dios condescendiendo en su oficio de hijo. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Que Él no se cambia, no se muda y permanece fiel por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dios condescendiendo en su oficio de hijo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que nosotros, ¿verdad?, como gentiles, ¿verdad?, necesitábamos, ¿verdad?, la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad?, ustedes saben, allá en el Antiguo Testamento,
Dios solamente se movía en forma de, ¿verdad? Usted sabe cuando se les aparecía ya al pueblo de Israel en la columna de fuego. Él se les aparecía ya, le apareció a Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Dios hablaba cara a cara con los profetas, ¿verdad? Pero no lo podían ver, solamente Él se mostraba en estas, ¿verdad? ¿Cómo le quiero decir? En esta forma, ¿verdad? Se mostraba en una columna, se mostraba en una nube, ¿verdad? Se mostraba en diferentes maneras. A Job se le mostró en un torbellino, ¿verdad? A Moisés, ¿verdad? En una zarza ardiente, ¿verdad? Y a Abraham, ¿verdad? Y a todos allá atrás, en Moisés también, en una columna, ¿verdad? Pero Dios quería tener compañerismo, ¿verdad? Con nosotros también, ¿verdad? Y cuando Él descendió a la tierra, ¿verdad? Él no podía venir en espíritu, ¿verdad? Porque Dios, dice la palabra, es de espíritu, ¿verdad? Entonces usted sabe que un espíritu no se puede ver, un espíritu no lo puede palpar, un espíritu solamente, ¿verdad? Se puede mostrar, ¿verdad? Y hablar en alguna voz, pero no lo podíamos ver, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dios tuvo que descender, ¿verdad? Descender en forma de carne, ¿verdad? Y Él llegó a ser, ¿verdad? Por medio de su Hijo habitó en un cuerpo llamado el Señor Jesucristo. Pero era el mismo Dios, no era otro Dios, era el mismo Dios, ¿verdad? Condescendiendo a través de una porción llamado Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Él habitó en ese cuerpo llamado Jesús. La Biblia así lo dice, ¿verdad? Y en Él habitaba, dice, corporalmente la plenitud de la deidad, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:16, grande, indiscutible, grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dios tenía que descender en forma de carne a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Ese misterio de la piedad, y ustedes saben, hermanos, que esto solamente es una revelación. Esto tiene que ser por revelación. Esto tiene que darse cuenta usted que solamente son a personas elegidas que van a ver la deidad de Cristo a través de Jesús. No vamos a discutir, ¿verdad?, con nadie. Si la persona cree allá que Jesús es la segunda persona en la Trinidad, pues dejémoslo así. Pero nosotros por revelación sabemos quién es Jesús o quién fue Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Dios nos ha revelado esto, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que Dios, para manifestar sus oficios, tenía que hacer de esa manera, condescender a través de este hombrecito llamado Jesús, pero siendo el mismo Dios. Amén. No la segunda persona de la Trinidad. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿verdad? Dice, yo creo que hay un Dios en tres oficios: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto es exactamente porque nosotros fuimos comisionados a bautizar, ¿verdad?, en ese nombre. ¿Verdad? En ese nombre. Ahora, cuando Dios, Él se le apareció por primera vez al hombre, estaba en una columna de fuego. Ustedes saben eso y creen eso, ¿verdad? Cualquier lector de la Biblia sabe que la columna de fuego que estuvo en el desierto era el Logos, que ese era el ángel del pacto, el cual era Cristo. Dios, ¿verdad?, en Morfe. Dios en Logos. Esa palabra la voy a explicar después, ¿verdad? Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Mostrándose en esa manera. Pero sabemos que en esa columna el que estaba era Cristo, ¿verdad? Porque el libro de San Juan, ¿verdad?, en el capítulo 8, nos damos cuenta que cuando aquellos fariseos se le acercaron a Dios, se le acercaron a Jesús, ¿verdad?, le dijeron, ¿verdad?, ¿tú quién eres? Si apenas tienes, ¿verdad?, 30 años. Pero Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, les dijo, yo soy. Él era el yo soy. O sea, Él era
el que estuvo allá en la columna de fuego, ¿verdad? Así que Él era Dios, santo, ¿verdad? Y aún si un hombre tocaba, dice, el monte, cuando la presencia de Dios estaba allí, Él era muerto. Ven, muy bien. Ahora ese mismo Dios estaba tratando de volver a entrar al mismo otra vez, Él mismo otra vez en su criatura que Él había creado. Ahora, Él no podía acercarse a ellos porque ellos eran pecaminosos. Y la sangre de machos, o de cabra, o de oveja, ¿verdad? Nunca quitaba el pecado, ¿verdad? Solamente cubría el pecado, ¿verdad? Solo cubrió el pecado. Pero la persona que hacía su sacrificio, a través de esos animalitos, salía con la intención, salía con la misma, ¿verdad?, naturaleza de pecado. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Mandar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? A través, ¿verdad? ¿Saben ustedes cómo nació el Señor Jesucristo? A través, ¿verdad?, de una mujer llamada María, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vamos a llegar más adelante en eso, ¿verdad? Ahora, entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? El gran Jehová cubrió con su sombra a esa mujer llamada María. Como el profeta lo dijo, ¿verdad? Él lo haría, ¿verdad? Y creó una célula de sangre en María. Y por medio de esa célula de sangre es de donde vino el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Miren, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cuando un hombre iba a hacer una ofrenda, ustedes saben eso, él llevaba un cordero. Él sabía que él había quebrantado los mandamientos de Dios. Esta persona sabía que había pecado, ¿verdad? Pero ellos llevaban así, que él llevaba un cordero. Él confesaba ese pecado delante de aquel corderito, delante de aquel animal, ¿verdad? Él confesaba su pecado, ¿verdad? Y se mataba ese cordero, estando sus manos puestas sobre el cordero, ese animalito inocente. Que Dios nos ayude. Entonces, dice, él confesaba de que él sabía que debería morir por su pecado, pero el cordero estaba tomando el lugar del pecador. Y la célula de sangre sentía, la célula de sangre fue rota, y él sujetaba al corderito con su mano, hasta que él sentía que su pequeña vida salía de él. Entonces, ¿cuál era la vida de ese cordero? La sangre. Ustedes saben que la vida de nosotros es la sangre. Si nosotros nos desangramos, morimos. La vida del animal que anda allá afuera es su sangre. Y cuando ese animalito es desangrado, entonces el animalito deja de respirar, porque la vida de este animal es su sangre. La vida de nosotros es la sangre. Que Dios nos ayude entonces a nosotros, hermanos. Entonces, luego él, sacerdote, por supuesto, ¿verdad? Después que moría el cordero y se desangraba, él tiraba la sangre, ¿verdad?, sobre los postes, sobre el altar, sobre el trono de juicio. Ese sacerdote hacía ese ritual. Pero ¿qué pasaba? Este ritual al año ya no tenía el mismo valor. Al año este pecador volvía a hacer lo mismo. Que Dios nos ayude, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, este hombre volvía al año, y el sacerdote hacía los mismos rituales que hacía, ¿verdad?, por este pecador, ¿verdad? Pero este pecador salía, dice, con el mismo deseo, ¿verdad? Porque eso no quitaba el pecado, solamente lo cubría, ¿verdad? Pero entonces, en este caso, el que atributaba este culto limpio una vez, ¿verdad?, en este nuevo pacto de aquí, porque Jesús descendió, o sea, Dios descendió a través de Jesús, siendo Dios mismo. Pero en Hebreos 9:11 dice, el que tributa este culto limpio, ¿quién era? Era Jesús mismo, limpio, ¿verdad? Él, dice, no tenía más conciencia de pecado. Y ahí había una ofrenda hecha cada año allá. Pero dijo, pero ahora, en este tiempo, el que atributa este culto limpio una vez,
no tiene más conciencia de pecado. Porque Hebreos 11 así lo dice. Estamos hablando de nosotros aquí. Cuando Dios condescendió a través de Jesús, Él vino para que nosotros aceptemos ese sacrificio. No de un macho, de un cordero cualquiera, sino del Cordero de Dios. ¿Verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado. Y el pecador que viene a Cristo a través de esa sangre, ¿verdad? Él es quitado la culpa del pecado, ¿verdad? Y esa persona, ¿verdad? Cuando acepte el sacrificio, ya no tiene su conciencia más deseo por pecar, porque esa sangre no es la sangre de aquellos machos, sino la sangre de Dios mismo, que quita el pecado del pecador. Y ya no vuelve este pecador a volver, ¿verdad?, a pecar más, porque esa sangre, ¿verdad?, le quita el deseo de su conciencia de ir a pecar. Amén. Esa tiene que ser la sangre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Amén. Entonces, ¿verdad? Y luego dijo, cuando somos salvos, Jesús, ustedes saben, Jesús, ¿verdad? Él no era judío ni gentil, ¿verdad? Porque la vida, ¿verdad?, la vida, ¿verdad?, de Dios produjo una porción de carne, y la sangre tenía la vida. O sea, la sangre, ¿verdad?, de Dios tenía la vida, ¿verdad? Así que nosotros, ¿verdad? ¿Verdad?, somos salvos a través de la sangre. La Biblia se lo dice, que somos salvos por la sangre de Dios. ¿Ven? Entonces, Jesús no era judío ni gentil. ¿Cuál sangre entonces tenía Jesús? Era la sangre de Dios. Amén. Era la sangre de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros venimos, ¿verdad?, al altar, ponemos nuestras manos por fe sobre la cabeza. Por fe nos damos cuenta, ¿verdad? Y por fe sentimos el quebrantamiento y la agonía que Jesús tuvo en el Calvario. Y nosotros como pecadores confesamos, ¿verdad?, nuestros pecados, ¿verdad? Que en agonía en el Calvario Dios sufrió por usted y por mí. Pero cuando confesamos los pecados y reconocemos que nosotros somos pecadores o éramos errantes, reconocemos entonces que Jesús murió en el lugar de usted y de mí. Estamos hablando de esta persona llamada Jesús, siendo el mismo Dios, no la segunda persona, ¿verdad?, como lo llaman los hermanos de la Trinidad. No, Jesús siendo Dios, condescendiendo para salvarnos a los elegidos. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿verdad? Pero esta vez, cuando esa célula de sangre fue rota, no era solamente un hombre, ¿verdad? Esa sangre, ¿verdad?, no solamente era, ¿verdad?, un hombre. Esa era la misma vida de Dios, que fue suelta para nosotros los pecadores. La misma vida de Dios salió de Dios, ¿verdad?, para salvarnos a nosotros los pecadores. Pero la misma vida de Dios volvió a regresar a Dios, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si la vida de Dios entra en nosotros, nosotros vamos de regreso a Dios. Amén. Para eso condescendió, para eso descendió Dios a nosotros, ¿verdad?, en Jesús, para regresar a Dios. Y todo aquel que acepta el sacrificio a través de su sangre, ¿verdad?, la vida de Dios entra en esa persona. La vida de Dios entra en esa persona. Y esta persona obtiene, ¿verdad?, el premio de la salvación. Por medio de Jesús. Por medio de Él. Allá era un cabrito. Allá era un cordero. Pero la vida y la sangre de ese cordero no tenía, ¿verdad?, la atribución de salvar al pecador. Porque esa sangre solo representaba, ese cordero solo representaba
que vendría un Cordero perfecto, que Dios condescendería para un pueblo, para salvarlos y hacerlos perfectos. ¿Cuántos creen que somos perfectos? A través de la sangre. Somos perfectos a través de la sangre. Cuando usted acepta el sacrificio de Jesús, llegamos a ser perfectos. Dios ya no nos ve pecaminosos a nosotros. Dios ya no nos ve pecadores a nosotros, porque hemos aceptado esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Entonces, Dios ya no nos mira sucios, nos mira a través de la sangre. Que Dios nos ayude a nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esto tiene que ser por fe. ¿Verdad? Cuando ponemos las manos en ese sacrificio, usted no ve a Dios aquí, el Cordero, pero usted por fe confiesa su pecado. Usted por fe confiesa su pecado. ¿Verdad? Confiesa, ¿verdad? Y vida entra en usted. Y vida, dice el profeta, regresa al hombre. La cual es vida eterna. La cual es el Zoe de Dios. ¿Y qué es Zoe? Zoe es vida eterna. La vida de Dios. La cual es traducida la propia vida de Dios. Y Él dijo que Él nos daría Zoe, que Él nos daría vida eterna. Y ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios, porque Él fue a la cruz a morir por usted y por mí. Amén. Entonces Él condescendió, Él descendió, tenía que bajar a través de este hombrecito llamado Jesús, porque si no, entonces nosotros estaríamos perdidos. Amén. Si no, entonces nosotros no estaríamos haciendo nada. Entonces, Él tenía que descender. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Ese es Dios condescendiente. Él vino primero. Primero vino, ¿verdad? Ningún hombre podía tocarlo allá, porque el hombre había pecado. Desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva entregaron a la humanidad el pecado, estábamos destituidos de la gloria. Todo el mundo, toda la humanidad, ¿verdad? Entonces estaba perdida. Todo el hombre había nacido en pecado. Entonces, ninguno podía tocar o ver a Dios, ¿verdad? Entonces, había una manera. Y la única manera, dice el profeta, es que Dios podía ser, para ser justo, era hacerlo de esa manera. Descender Él mismo, hacerse un cuerpo, ¿verdad? Una célula de sangre en el vientre de esta mujer llamada María, ¿verdad? Esa célula de sangre produjo, ¿verdad?, ese atributo o ese oficio llamado hijo, ¿verdad? Porque en la eternidad era el Padre, pero cuando Él descendió vino a ser hijo. Amén. Pero no la segunda persona de la Trinidad, no, sino Dios mismo. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Entonces, Él era ese pequeño. Eso es lo que Dios quiso. Porque usted sabe, Dios es un espíritu, ¿verdad? Pero Él cambió de forma. Oh, hermano, Él cambió de forma. Debería ser impresionante para la gente el pensar, ¿verdad?, que el gran Jehová, Él podía haber venido como un hombre adulto, pero Él vino y nació en un pesebre, sobre un montón de estiércol, de ganado, de ovejas. El pequeño Jehová, o el gran Jehová llorando como un pequeño, el gran Jehová como un carpintero, como un trabajador. El pequeño Jehová en una adolescencia. ¿Cuántos creen que Jesús pasó una adolescencia que nosotros pasamos? Él pasó esa adolescencia. Él pasó esa etapa de niño, como ese niño que anda aquí. Él pasó su etapa de la adolescencia. Pero un adolescente, ¿verdad?, usted sabe, obediente. No cualquier adolescente, porque Jesús era Dios mismo en un adolescente. Y usted sabe que cuando Jesús, ¿verdad?, María, a 3 días de camino se dio cuenta que Jesús, ese niño ya no iba con ellos,
No es que Jesús se quedó paseando allá en Jerusalén. No, era que Jesús desde su adolescencia empezó a trabajar a lo que Él había venido. Y Él se quedó en el templo, no escuchando, sino enseñando. Enseñando a los grandes hombres rabinos. Y estos grandes hombres rabinos quedaban asombrados de la enseñanza de Jesús en su adolescencia. Que Dios nos ayude, hermano. Cuando María regresó, ¿verdad? Le dijo: tu padre y yo te hemos andado buscando. Y él no le dijo: sí, madre. No, él le dijo: ¿verdad? En los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque José no era su padre. Jesús tenía un padre. Y ya vamos a hablar de eso más adelante. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Entonces, como niño, ¿verdad? Él anduvo como adolescente, ¿verdad? En su adolescencia, Jehová colgado entre después, ¿verdad? Después que él fue adulto, cuando fue sacrificado, fue colgado entre los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Verdad? Entre los cielos y la tierra con un montón de borrachos allí que lo escupieron, ¿verdad? De esos soldados que lo escupieron a él sobre su rostro. Pero ¿quién era? Era Jehová, muriendo por sus hijos, muriendo para redimir. No otra persona, si Dios mismo. Dios descendiendo en su oficio de hijo. ¿Por qué? Porque Él está tratando de volver el corazón del hombre a Dios. Amén. Porque todavía Él está trabajando. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Todavía Él está trabajando a favor del pecador. Amén. Su oficio de hijo todavía está haciendo, salvando al pecador. La sangre todavía está fresca. La sangre todavía puede limpiar al más vil pecador y hacerlo una criatura nueva. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿verdad? Vemos. Nosotros, ¿verdad? No lo podíamos tocar allá. Las personas allá no lo podían tocar allá. Pero aquí, cuando Él vino, en ese recinto Jesús, ahí, sí, mucha gente lo podía tocar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero era, ¿verdad? Un toque, ¿verdad? Un toque con fe. Aquella mujer de aquel flujo de sangre, esa mujer pensó y dijo: si tan solo tocar el borde de su mano, yo seré sana. Amén. Miren qué toque de esta mujer. Ahí, ¿verdad? Cualquier persona lo podía tocar a él. Si quería sanidad, tendría que acercarse a él y tocarlo, y recibía sanidad. Pero allá en el Antiguo Testamento no se podía, porque Él era espíritu. Él solo se mostraba en una columna, en una salsa, en una nube, en un torbellino. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Allá no se podía tocar, porque si lo tocaba alguien moría inmediatamente. Entonces Él tenía que descender en Jesús. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, ¿verdad? Allá, por medio del ofrecimiento de este cuerpo, Él llegó a ser Jehová en nosotros. Nosotros somos parte de Él. Y en el día de Pentecostés, la columna de fuego misma se hizo estallar, y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno, mostrando que Dios estaba repartiéndose Él mismo entre su iglesia. Ahora, nosotros aquí como novia, como iglesia, Él quiere mostrarse otra vez. Él quiere condescender. ¿A dónde? Morar. Pero Él quiere en nosotros, en nuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer un altar en nuestros corazones para que Él more. Él quiere condescender en la vida de la persona. Él quiere que tener hijos, hijas de Dios, que le adoren. Amén. Pero ¿cómo lo va a hacer? Solamente que el hombre y la mujer le permitan abrir su corazón para que Él entre en ese corazón. Amén, amén. De otra manera, si el hombre y la mujer no le permiten ese corazón a Dios, Él es caballero.
en su libre albedrío. Porque Dios es un caballero. Si Él quiere condescender en ese corazón, Él primero le toca ese corazón a la persona. Si a esa persona le abre el corazón, entonces Dios puede morar en ese corazón. Pero mientras esa persona no le abra el corazón a Dios, Dios no puede morar. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Verdad? Pero el mundo vino, ¿verdad? Y el mundo lo rechazó, ¿verdad? Pero aquellos que lo recibieron, ¿verdad? San Juan así lo dice. Aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, se trata de recibirlo a Él, como Dios mismo. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, ¿verdad? Dice el profeta, Él descendió en la columna de fuego, en el día de Pentecostés, se hizo estallar, y lenguas de fuego se sentaron sobre cada uno, mostrando que Dios estaba repartiéndose Él mismo allá entre su iglesia. Y eso es lo que quiere hacer hoy también. Él quiere condescender entre la iglesia. Él quiere que le abramos el corazón a Él. Que Dios nos ayude, hermano. Él quiere que nos juntemos todos, ¿verdad? Hermanos y hermanas, Él quiere que nos juntemos. Él quiere juntarnos a nosotros en un solo cuerpo. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, tenemos a Jehová en la plenitud cuando nos reunimos en estos cultos. Pero ¿cómo podemos, cuando este está hablando en lengua y recibimos el bautismo y luego manifestándonos esta lengua de fuego acá? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es juntarnos. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Cuando Dios en el día de Pentecostés descendió, y la Biblia dice, lenguas de fuego se sentaron sobre cada uno de ellos. Lenguas como fuego. Lengua era esa columna de fuego, repartiéndose ahí mismo y dividiéndose ahí mismo entre la gente, para que fuéramos hermanos. Entonces, ¿para qué Dios quiere juntarnos a nosotros? Para que seamos hermanos y hermanas, en un solo cuerpo, en un solo sentir, en un solo pensar. No que jalemos unos para allá y otros para acá. No, en un solo objetivo. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Cuando descendió Dios en el día de Pentecostés, la Biblia dice en Hechos 2 que ellos estaban unánimes juntos. Estaban unánimes. Y para que Dios descendiera, hermano, desciéndanos en nosotros. Nosotros tenemos que estar unánimes también juntos. No tiene que haber, hermanos, disensiones entre nosotros. No tiene que haber separaciones entre nosotros. Tenemos que estar unidos, juntos, ¿verdad? Tenemos que estar unidos en un solo sentido. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿verdad? En Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino, dice, del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó entonces? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Eso es lo que Dios quiere, hermano, con nosotros. Eso es lo que Dios anhela con nosotros. Él quiere condescender a través del Espíritu Santo. Amén. Sobre la iglesia, sobre la novia. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Será que es la tercera persona de la Trinidad? No. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. Pero ahora Él quiere condescender a través de ese atributo, a través de ese oficio del Espíritu Santo en la iglesia.
Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Entonces, ahora, ahora Jehová Dios aquí arriba no podía tocar la raza humana debido a su propia ley de santidad. Allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jehová Dios llegó a ser pecado entonces, condescendió y vino a ser pecado por nosotros y pagó el precio para que el mismo Jehová Dios pudiera venir y vivir entre nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está entre nosotros? Amén. Y Él quiere morar dentro de nosotros? Amén. Dios sobre nosotros, Dios dentro de nosotros. Amén. Dios con nosotros, hermanos. Dios en nosotros. No tres dioses, sino un solo Dios en nosotros. Dios en un solo altar. No en tres altares, sino en un solo altar. ¿Y cuál es el altar de Dios? Su corazón. Mi corazón. Es el altar de Dios. Que Dios nos ayude. Ahora Jehová Dios descendió, ¿verdad? El mismo Jehová Dios descendió para morar con nosotros. No tres dioses, un Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Un Dios. El profeta Dios dice, los profesores de la Biblia se vuelven locos tratando de comprenderlo, pero esta es una revelación. Los grandes eruditos en la Biblia, los grandes teólogos, aquellos grandes hombres que partieron a Dios en tres, dice el profeta, ellos se vuelven locos tratando de entender a Dios. Pero esto solamente es una revelación para un pueblo elegido. Si a usted nunca se le revela quién es Dios, usted todavía va a andar engañado que Dios son tres personas. Pero para eso vino la revelación. Para eso vino el mensaje de revelación. Para mostrarnos a nosotros que Dios del Antiguo es el mismo de hoy con nosotros, a través del gran oficio del Espíritu Santo. Amén, amén. Los discípulos tuvieron la dicha de tocar a Jesús. El amado Juan el amado, él tuvo la dicha de recostarse en su seno. Amén. Qué privilegio, ¿verdad, hermano? Amén. Que el amado Juan tuvo el privilegio de recostarse en su seno. Que Dios nos ayude. Amén. Pero allá en el Antiguo Testamento no se podía, porque Dios es santo. Sí. Pero Él tenía que ser entonces de esa manera, condescender a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Jesús se fue, Él ascendió en las nubes, pero Él dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les mandaré otro consolador. Amén. Y Él estará con ustedes y dentro de ustedes. El mundo no sabrá estas cosas, pero ustedes se darán cuenta. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Amén. El mundo no sabe de estas cosas, pero usted y yo sí sabemos que Dios todavía anda morando en pieles humanas. Amén. No en la tercera persona, sino Dios. Y esto tiene que ser por revelación. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. La revelación, ¿verdad? Y hablando de revelación, dice, pero solo por revelación divina podemos conocer con exactitud la verdad de Dios para el presente. Un buen ejemplo de esto es el caso de Pedro. Mientras los otros discípulos referían al Señor las opiniones que los hombres tenían acerca de Él, Pedro, con una revelación en Marcos 16 y 17, cuando Jesús le hizo la pregunta, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando Jesús se nos revela a nosotros, esto se trata entonces de una bienaventuranza para nosotros. Amén. Bienaventurado el que Dios
usted es bienaventurado, hermano y hermana. Amén. Cuando Dios le revela estas cosas, que Dios es uno. Que Dios no son tres personas. Que Dios no es, que el Espíritu Santo no es la persona de la Trinidad, sino que es el mismo Dios en su oficio de Espíritu Santo. Pedro no tuvo esa bienaventuranza por capacidad intelectual o por cualquier otro medio humano, sino por revelación de Dios. Amén. Porque si hemos de saber algo acerca de Dios, no puede venir por medio de natural. Pedro nunca hubiera aprendido eso en un seminario o en una escuela, pues nadie se lo hubiera enseñado, porque la mente humana no puede entender los misterios de Dios, a menos que Él se lo revele. Amén. Gloria a Dios, hermano. Amén. Qué precioso saber que Dios nos reveló su nombre. Amén. Que Dios tiene un nombre. Amén. Que Dios no son tres personas, sino un solo Dios en tres oficios diferentes. Amén. Gloria a Dios, hermano. Qué precioso eso, hermano. Si alguno está en duda, órele al Señor. ¿Verdad? Cuando una persona ha recibido en su alma la revelación de Dios, se convierte en un creyente completamente diferente a los demás. Pues el verdadero creyente no conoce las cosas de Dios por enseñanzas teológicas, ni por imaginaciones, sino por una convicción que le viene de una manera inexplicable, lo cual produce en su vida un genuino convencimiento que le permite estar seguro de haber recibido la verdadera verdad de Dios. Amén. Y esta es la verdadera verdad de Dios, su palabra. Amén. Que se nos puede revelar. Amén. Que no estamos confundidos allí, no, sino que sabemos quién es Dios, hermano. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Entonces, tiene que ser revelado a uno. Tiene que ser revelado a usted, mi hermano y mi hermana. Ahora, en cuanto al bautismo, hay mucha gente, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer esto, hermano, ¿verdad? Hay mucha gente que argumentan. Muchos de ustedes, ¿verdad? Eruditos. Aquí son más suficientes que yo, dice, pero yo he estudiado mucho sobre el tema. Y yo he leído los padres de prenicénticos en el concilio de Nicea y todos los historiadores, que ese asunto surgió en el concilio de Nicea, de donde partieron a Dios en tres. Ambos lados llegaron a ese entendimiento. Cuando la Iglesia Católica tomó el lado extremo, trinitario, y el otro se fue al unitario, ambos lados salieron exactamente correctos, porque el hombre tuvo algo que ver en él, pero fue el hombre, no fue Dios, ¿verdad? Usted tiene que dejar que Dios lo haga. Hermano, usted tiene que dejar que Dios entre a su corazón y le revele estas cosas. No que otro se lo meta a la fuerza, no. Usted tiene que abrir el corazón a Dios. Dejar que Dios lo haga. No hay necesidad que nosotros tratemos de comprenderlo, ¿verdad? Solo sigamos adelante. Deje que Dios lo haga. Deje que haga las cosas que Él va a hacer. Si Él es infinito, sabe todas las cosas. Él predijo el fin desde el principio. ¿Cómo podemos hacer algo al respecto? Solo sigan adelante. Esta es la manera. Lleven el paso. Como yo dije anoche, no pierdan el paso. Ahora miren, entonces, si usted pierde el paso, se va a confundir. Ahora miren, se va a confundir. Y si hay tres dioses, y solo quiero mostrarles a ustedes cuán ridículo es esto. Si hay tres dioses, entonces Jesús fue su propio Padre. Jesús no podía haber sido su propio Padre, siendo uno. Y si hay tres dioses, Él no nació de un nacimiento original.
¿verdad? Si hay tres dioses, entonces ¿quién fue el Dios de Jesús? ¿Quién fue el Padre de Jesús? Que Dios nos ayude, hermano. Ahora, cuando nosotros tomamos Mateo 28, 19, cuando Jesús dijo, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. 10 días después, Pedro dijo, arrepentido, y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Hay una clara contradicción en alguna parte? Ahora no. ¡No! Mateo 28, 19, entonces contradiciría Hechos 2:38. Entonces, habría una contradicción en la Biblia. Y no vale la pena entonces el papel en que ella está escrita. Pero ahora yo creo que no hay contradicción. Ahora ustedes se fijan en Mateo capítulo 16. Jesús le dio a Pedro la revelación y le dio las llaves del reino. Ahora recuerden, la Biblia no es revelada por teología de algún programa hecha por el hombre. No lo es. Es una revelación. Si Pedro no hubiera recibido esta revelación, no hubiera sido autorizado de recibir las llaves del reino. Si Pedro hubiera estado confundido, Dios me le hubiera dicho, bienaventurado Simón, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, y a ti te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Jesús no hubiera tenido la confianza de decirle a Pedro eso. Si a Pedro no hubiera tenido esta revelación, cuando él se paró en Hechos 2:38 y dijo, arrepentido y bautice de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Pedro tenía una revelación de Mateo 28, 19. Pedro sabía quién era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro sabía. Amén. Si no hubiera sabido, él hubiera usado la comisión de Mateo 28, 19. Pero él usó, ¿verdad?, el nombre de Jesucristo en Hechos 2, 37, 38. Porque Pedro se le había revelado esto. Pero esto es solo una revelación. Yo me puedo estar desgaleando de aquí, pero si usted no entiende estas cosas, si Dios no le revela estas cosas, yo puedo salir ronco de aquí. Pero a la persona que se le revela no ocupa mucho. Él entiende, ¿verdad?, el verdadero mensaje de la hora del fin. Que Dios no son tres personas, sino un solo Dios en tres oficios diferentes. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Voy terminando. Les dije que iba a ser corto. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ahora observen, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Ven! Que Dios nos ayude, hermano. ¡Ven! Ahora observen. La Iglesia Católica dice que Él edificó la iglesia sobre Pedro. Eso está errado. La Iglesia Protestante dice que Él edificó sobre sí mismo. Pero ahora observen y desen cuenta. Vean si así es. No, tampoco. Él edificó la iglesia sobre revelación espiritual. ¿De quién era Él? Ven, porque Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre. Yo te digo que tú eres Simón sobre esta roca. ¿Cuál roca? La revelación. Roca quiere decir revelación. Y esta revelación solo se obtiene por fe. Solamente por fe. Que Dios nos ayude, hermano. Sobre revelación. La revelación está edificada en la iglesia sobre revelación. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria al nombre del Señor! Luego, cuando Pedro, presente, cuando Mateo 28 fue citado y se le volteó a 10
¿Por qué lo hizo él? Porque lo hizo con revelación de Dios. Porque él tenía las llaves del reino, hermano. Y esas llaves del reino, Pedro las usó en ese día. ¿Cuántas almas entraron cuando Pedro abrió esa puerta de revelación? 3,000 almas entraron ese día, hermano. 3,000 almas entraron cuando Pedro abrió esa llave de revelación ese día. Amén. 3,000 almas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Ese día que Pedro usó esa llave. Oh, hermano, qué precioso. Amén. Si Pedro hubiera estado errado, esas 3,000 almas, estas 3,000 almas que se bautizaron en el nombre de Jesús, entonces están perdidas. Esas primeras 3,000 almas que entraron estarían perdidas. Pero no es así. Porque Pedro tenía la revelación. Porque él estaba afianzado en la roca de revelación. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que nos afiancemos en la roca de revelación. Porque si usted no se afianza en la roca de revelación, quiero decirle que está plantado en arenas movedizas. Y cualquier cosa lo va a mover y lo va a derribar. Dios quiere que plantemos y que edifiquemos en la roca. No en arena movediza. Porque arena movediza, cuando viene la corriente o el viento, se la lleva. Mientras que si usted está edificado en la roca, de ahí nadie lo mueve. De ahí nadie lo mueve. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Voy terminando. Oh, hermano, escuche. Él dijo, bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo o en el nombre del Espíritu Santo. Él nunca dijo eso. No hay nombre en esos 3 oficios. Él dijo en el nombre. Bautizados en el nombre. Porque Hijo no es nombre. Padre no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. Son los oficios de Dios para la iglesia. ¿Correcto? Espíritu Santo. La confusión. No nombre. No el nombre del Padre. No el nombre del Hijo. No el nombre del Espíritu Santo. No en los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre. Singular. En el nombre. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál de ellos es el nombre correcto para bautizar? Es un nombre el cual es sobre todo nombre. Correcto. Es Hijo. El nombre correcto es Espíritu Santo. El nombre correcto es un nombre. No, esos no son nombres, son oficios. Entonces, Él tiene un nombre. ¿En qué parte de la Biblia está? En Filipenses 2. Porque se le fue dado un nombre. Para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Se le fue dado un nombre a Dios, y es Jesucristo. Y en ese nombre tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Oh, hermano, oh, qué precioso. Ese es su atributo. El Espíritu Santo no es un nombre. Es lo que Él es. Es un sustantivo. Es un sustantivo de un nombre. Oh, miren, hermano. Y podríamos seguir leyendo tantas escrituras. ¿Verdad? En Mateo 1:18. ¿Verdad? Solo lo voy a parafasear así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que ella se juntase, se halló que había concebido de él. Del Espíritu Santo. Oh, yo pensé que la iglesia iba a decir de Dios. No, del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, dijo Isaías, y dará a luz un hijo. Pero sigue el capítulo de Mateo 1:18. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y José, su marido, como era justo, no queriendo infamarla, pero quiso dejarla secretamente. De esta manera pensó él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es, engendrado del Espíritu Santo es.
Entonces Jesús tendría dos padres. Entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? ¿Dios y el Espíritu Santo? No, porque el Espíritu Santo y Dios son los mismos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero este es solo por revelación. Entonces Jesús tuviera dos padres. O tres como José. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Voy terminando. Oiga, dice. Entonces, yo oro y digo, ahora Padre, como tú nos has comisionado, ir a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Ustedes, hermanos, saben que eso es lo original. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, todas las cosas que tú has enseñado. Ahora, dicen, ellos solo Jesús, solo usan el nombre de Jesús, no solo Jesús, hay tantos Jesús, pero Él es el Señor Jesucristo. Ven, ustedes hay muchos bautizando en el nombre solo de Jesús. Yo ciertamente no estoy de acuerdo con eso. No hay escritura. Tomen ustedes el original, vean si no es el Señor Jesucristo. Ciertamente Él es el Señor Jesucristo. Hay muchos Jesuses ciertamente, pero Él es el Cristo. Él es el ungido. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tomar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y encerrarlo en el nombre que es el Señor Jesucristo, hermano y hermana. Esa es la manera del bautismo. No en los títulos, no, en la manera que el Espíritu Santo lo reveló aquí en Hechos 2:38. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, Dios condescendiendo para ser revelado a su pueblo. No en tres dioses, sino un solo Dios. Amén. Con un nombre. Oh, hermano, que Dios nos ayude. Amén. Él dijo, hermano, que dijo Pedro, arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Amén. Por lo tanto, los pecados de uno no pueden ser remitidos hasta que usted sea bautizado en el nombre de Jesucristo. Amén. De otra manera, no hay perdón de pecado. Dios le bendiga. Amén. Dios no es una trinidad de tres dioses. Nosotros no tenemos tres dioses. Ciertamente que no. No hay tal cosa. No fue enseñado en la Biblia eso. Y solamente hay un Dios. Oh Israel, yo soy Jehová, tu Dios. Un Dios. El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Ciertamente, Él es un Dios, no tres. Dios le bendiga. Amén. Esta pequeña enseñanza, ¿verdad? Que Dios nos puede ayudar, ¿verdad? Porque esto es lo que Dios, ¿verdad? Es lo que Dios nos revela a nosotros. Póngase de pie. Yo creo esto. ¿Ustedes lo creen? Yo creo que Dios, nuestro Padre, cubrió, ¿verdad? Con su sombra a una virgen llamada María. Y creo que ella, una célula de sangre, la cual produjo a Jesucristo, el cual era el Hijo de Dios, el tabernáculo en el cual Dios se reveló, el mismo en carne, esto en nosotros a través del Espíritu Santo, para perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo salió de él y regresó para estar con la iglesia, porque el Cristo, el Espíritu Santo, el Cristo, el Logo, está en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Haciéndonos, dice, se repartió en el mismo, dándonos vida a cada uno de nosotros, para que nosotros, como un grupo de gente, pudiéramos ser la novia, la iglesia del Dios viviente. Amén. Dios les bendiga. Amén. Entonces Él está a través de su oficio de Espíritu Santo en nosotros. Amén. No la tercera persona, sino el oficio del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Dios les bendiga. Amén. Que Dios nos pueda revelar a los hermanos que no han entendido esto todavía, porque esto solo es por revelación. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar, amado Dios. Padre de la gloria, gracias.
por estas cortas palabras que hemos hablado en esta mañana. Quizá, Padre, no lo hemos explicado bien. Quizá, Padre, no hemos